Ha ganado la selección de México por 2-0 en el debut mundialista, debut esperado, debut que el equipo del Vasco Aguirre... obviamente que el triunfo es lo más importante y la noticia a destacar obviamente de la jornada en lo que respecta a este debut mundialista esperado, que quizás un poco en la previa la gente de México se lo veía un poco en los alrededores y en las inmediaciones, que no lo vivía quizás de la forma de la algarabía de antes. Obviamente que jugar el Mundial, me imagino, como anfitrión, con el entusiasmo, con la gran noticia del Azteca convirtiéndose en el verdadero templo del fútbol mundial, ¿no? Al albergar por tercera vez la cita ecuménica en lo que respecta al fútbol, pero quizás la realidad, un poco el día a día, es que al Tri no le entregaba quizás esas sensaciones que necesitaba para afrontar un debut mundialista. Ante un equipo africano, ante un equipo de Sudáfrica que remitía a aquel debut del año 2010, justamente donde fue el anfitrión allí y habían igualado 1-1 con el golazo de Shabalala y con el empate de Rafa Márquez, pero que siempre los equipos africanos lo que tienen ese es el factor del incógnito, el factor de la duda, el factor de qué es lo que pueden llegar a dar, si pueden dar la sorpresa, si estarán a la altura, si cometerán esas cuestiones infantiles en la salida, si tendrán algún error, y la verdad que México lo capitalizó desde el principio. Obviamente que el equipo del Vasco Aguirre planteó un equipo lógico desde los nombres, un equipo lógico desde el rendimiento y también desde lo actitudinal. Sabiendo que jugaba en su estadio, sabiendo que jugaba en su verdadera casa, necesitaba llevarse por delante a su oponente de turno. Y así fue que lo logró con la presión de Eric Lira para el tanto de Julián Quiñones, quien resultara la gran figura del partido. No sé si quizás un poco en la previa lo teníamos al jugador nacionalizado mexicano como que se desempeña en el fútbol árabe, quizás como la herramienta o la carta ganadora. Obviamente que México se aferraba al talento juvenil de Gilberto Mora, obviamente quizás un poco la potencia ahí de Raúl Jiménez y a su historia, más allá de quizás no tener el mejor de los presentes, también viendo ahí a Santi Jiménez que aguardaba en el banco de suplentes, como Alexis Vega, uno de los jugadores del Toluca, sensación del turco Mohamed. Pero la verdad que la herramienta de Julián Quiñones, que venía de una gran temporada en el fútbol árabe con una gran cantidad de goles, la verdad que abrió un poquito el partido cuando quizás Sudáfrica, ahí fue que vimos la primera parte, ¿no? Lo que nos tienen acostumbrados los equipos africanos, que es esa, por así decir, esa cuestión de cierta infantil, de ser demasiado permeable y quizás poder cometer algún error. Y a lo largo del partido, en los distintos momentos que pudo haber tenido alguna aproximación o alguna chance, terminó complicándose. Porque regresó en el segundo tiempo, en un primer tiempo en el que México, analizándolo, tuvo muchas ocasiones, tuvo varias aproximaciones y quizás le faltó poder terminar de aprovechar esas ventajas en lo defensivo. El equipo del belga Bros, me parece que no, lo que fue el delantero, obviamente allí Foster totalmente alejado y un poco fuera de contexto de lo que tenía que ver con el tema del partido, la mitad de la cancha más partida en el tema de la marca y la defensa unos cuantos metros detrás del arquero, que no mostró quizás, mostró mejores reflejos que cualidades bajo el arco, porque el casi segundo gol con ese pase al medio totalmente suicida ya daba la pauta de que no iba a ser una tarde fácil para el conjunto sudafricano. Ahí fue que México se quedó con un jugador más, con la roja de Sithole, y después de ahí manejó el partido desde lo actitudinal, un poco quizás con el equipo del Vasco Aguirre, que trataba o quería de alguna forma imponerle las condiciones, y ahí lo que decíamos, estaba mejor. Había que ver cómo volvía México para el segundo tiempo, porque quizás un primer tiempo donde tuvo las aproximaciones, donde tuvo las chances, donde tuvo la posibilidad de poder seguirse con más amplitud en el marcador. Recordemos un mundial que con este criterio olímpico te puede traer un dolor de cabeza, y si encima logras, aparte de ganar, que es lo más importante de todo, pero encima ganarlo por una diferencia, te puede otorgar ciertas ventajas. Y cuando tenés un rival que te dio todo para poder lucirte, para poder hacerlo sin ningún problema, bueno, la verdad que es una oferta que no podés dejar desaprovechar. Había que ver cómo volvía México el segundo tiempo, que siempre decimos que quizás cuando te estuviste en una primera parte con dominio, con posibilidades, con chances, y no las podés pasar al resultado, y bueno, una pelota quieta, un córner, una situación algo aislada del juego, te puede complicar la vida. Y se mantuvo en partido Sudáfrica en tanto y en cuanto esa diferencia lo acompañaba. Después de la roja y del tanto de Raúl Jiménez, que ponía un poquito más de lógica a un desarrollo donde Álvaro Fidalgo no funcionó en la mitad de la cancha, me parece
que México encontró desde el resultado y desde la contundencia la tranquilidad. La mejor noticia, lo de Julián Quiñones. Bueno el tema del gol del Raúl Jiménez, y otras noticias excepcionales es el debut mundialista de Gilberto Mora, que se lo vio a sus 17 años jugando suelto, con un concepto de partido que ayudaba, es cierto, con el equipo en ventaja, con el rival, incluso después se quedó con 2 menos, con esa expulsión de Swan, que pegó una trompada, la verdad, fuera de partido, fuera de contexto, lo que hablábamos, un equipo sudafricano que no estuvo a la altura de lo que fue este debut mundialista, pero bueno, lo que hablábamos un poco al principio del análisis, había que ver cuál de las dos caras de los equipos africanos te podías encontrar. Si el del que comete errores, el que es ingenuo, el que te da la impresión de que siempre está al borde de cometer algún furcio que le puede pagar caro, como fue en esa jugada al primer minuto casi del regreso del segundo tiempo, le regalaba el arquero la segunda chance, nada más que Fidalgo se demoró una eternidad en poder definir, o quizás ese equipo africano duro, aguerrido en lo físico, bueno, terminó con 2 menos, pero más que por lo físico fueron por 2 imprudencias, tanto la jugada del gol donde el equipo a los casi pasados los 10 minutos quedó descompensado de una forma como si quizás faltaran 5 minutos y se tuviera que jugar el tú por el tú. Entonces hablábamos a las claras de que qué equipo, qué versión se iba a encontrar de Sudáfrica. Pero nos estamos citando mucho en lo que tiene que ver con su rival, porque a veces en México el propio rival es el propio equipo. Y creo que lo ganó bien. Lo ganó bien. Lo ganó para entusiasmarse. México deberá ir edificando edificando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Y me parece que esa acción del final, la expulsión de César Montes, que era medianamente para estadística, marcando en los inicios de debut con más expulsiones, sino el de mayor cantidad de rojas, bueno, creo que a su vez marca que me parece que eso es lo que hablábamos del tema de qué faceta de México nos íbamos a encontrar. Porque esa expulsión obviamente puede complicarlo de cara al futuro. Primero que ya el próximo partido pierde a su capitán, pierde a su referente y a uno de los mejores jugadores. Y a la vez es difícil entender que un equipo pueda quedar mal parado ante un equipo que tiene 9 en tiempo de descuento, sin nada por jugarse. Quizás México, en vez de entretener la pelota arriba o tratar de buscar un tercer gol, lo que hablábamos del tema para el criterio de desempate, que puede ser importante, el tema de la diferencia de gol, en un grupo que me parece que todos van a dividir bien con lo que tiene que ver cuando se enfrenten contra Sudáfrica, por lo cual, un poco en el empate de puntos, y te puede complicar, quizás vos de hecho, mira, tuviste casi 10 jugadores todo el segundo tiempo y apenas le ganaste por 2. Ganó, lo más importante, ganó por un margen donde prácticamente no sufrió, casi no tuvo trabajo el tal a Rangel, pero bueno, más allá de haber mostrado alguna duda en esa pelota del primer tiempo y alguna del segundo, pero al menos bajo los 3 palos respondió bastante bien. Ante un equipo que no lo exigió, ante un equipo que prácticamente no le hizo cosquillas, la defensa estuvo correcta. Si vamos al tema de los puntos altos, por supuesto Julián Quiñones, buen partido de Eric Lira, el volante del Cruz Azul, el volante de la máquina cementera, fue importante en la jugada de gestación del primer gol con esa presión alta, y el gol de Raúl Jiménez, como así también el debut de Gilberto Mora. Vamos encontrando, ¿no?, argumentos con el que justamente el Tri puede soñar y puede empezar a competir. Habrá que poner stop, habrá que poner, me imagino, un freno a la ilusión. Es bueno que quizás la gente, un poquito me gustaría saberlo en los comentarios, o la gente que pueda ver este video, cómo afrontaban antes del debut y ahora después de esto. Puede ser que obviamente la gente les entusiasme, se suba un poquito a la ola positiva y decir, bueno, ya estamos acá en el Mundial, dimos ese primer paso necesario, ganamos sin ningún tipo de problemas, y el equipo va, sabe que tiene 2 rivales duros en lo que respecta al tema del grupo, como son Corea del Sur y República Checa, que se estarán enfrentando más tarde en esta noche, pero dio ese necesario primer paso para confirmar que está en carrera, está en competencia, que ya lo que pasó, las dudas previas o los cuestionamientos o los distintos problemas, bueno, ya tienen que quedar atrás en el cajoncito y ya tener que centrarse en lo que viene, en la segunda fecha y en la tercera fecha de este grupo, tratar de poder sacarlo adelante y ir edificando justamente en base a buenos resultados, a una actitud que tiene que aprovecharse con el tema de la posibilidad de poder disputar en su propio país estas instancias, para empezar a fortalecerse desde lo mental y también desde lo futbolístico. Hablando de eso, es que tiene algunas herramientas, tiene algunas variantes también en el banco. Entonces, tiene desde dónde que construir, tiene sobre lo que construir y también tiene un poco el apoyo de su gente. Así que para el México fue un paso más que positivo e importante. La notita negativa, obviamente, la expulsión de Montes, totalmente evitable, como dijimos, en un desarrollo de partido que estaba prácticamente muerto. En lo que respecta a Sudáfrica, bueno, nos encontramos con la versión
que nos tienen más acostumbrados los equipos africanos, ¿no? De ingenuidad, de cometer errores. Estas 2 expulsiones, bueno, veremos cómo reaccionará en lo que respecta para la segunda, para este segundo encuentro, pero parece que el equipo de Broz, no sé si le encontremos mucha, me parece que va a ser esa posibilidad que los distintos equipos puedan hacerse fuerte, y si llega a ser el eslabón débil del grupo, estamos hablando, vos tenés un eslabón muy débil, bueno, si bien clasifican 3, pero bueno, hay que ver un poquito porque después si Corea o la propia selección de Chequia o la República Checa saca diferencias. Me imagino que será una zona en la que México no debería tener problemas, por esto que dijimos antes un poco en el desarrollo, donde ganó con la contundencia, con argumentos, ahí como dijimos con Quiñones, con un buen recambio y con un equipo que habrá que ver cuando lo exijan, cuando lo presionen, cuando lo traten de molestar, cómo es que responderá. Ha ganado México en el Estadio Azteca, o Ciudad de México ahora renombrado, con este debut en la Copa del Mundo 2026.